Hola, feliz día y feliz domingo, feliz día del Señor, contentos y agradecidos a Dios que nos da un día más de vida delante de su presencia, agradecidos por todas las bendiciones que recibimos a lo largo de esta semana. Y bueno, aquí estamos para leer la palabra del Señor todos juntos, para escudriñarla y para saber qué es lo que el Señor quiere enseñarnos en este día. Amén. Que el Señor los bendiga ricamente. Gracias a Dios por este día que nos ha dado, que es el día del Señor, y en el cual, como dice la palabra, nos alegraremos, nos gozaremos en Él. Y Amén. Qué hermoso momento de poder realmente mirar la palabra de Dios, comenzar el día escudriñando y meditando sobre la palabra del Señor. Amén. En esta mañana vamos a estar viendo el Salmo 130, Esperanza en que Jehová dará redención. Es un salmo corto, lo vamos a leer todos juntos como lo hacemos habitualmente. Amén. De lo profundo, oh Jehová, a ti clamo. Señor, oye mi voz, estén atentos tus oídos a la voz de mi súplica. Si me mirares a los pecados, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse? Pero en ti hay perdón, para que seas reverenciado. Esperé yo a Jehová, esperó mi alma. En su palabra he esperado. Mi alma espera a Jehová, más que los centinelas a la mañana, más que los vigilantes a la mañana. Espere Israel a Jehová, porque en Jehová hay misericordia y abundante redención con él, y él redimirá a Israel de todos sus pecados. Amén. Amén. Este cántico gradual de la serie titulada Una canción para los peregrinos es reconocido como el principal de los 7 salmos penitenciales. Este salmo expresa un sentimiento de pecado y arrepentimiento profundo y sincero de parte del salmista, del poeta que lo escribió. Dice que con el lamento de lo profundo, que es la frase con la que comienza, se mezcla también la seguridad del perdón, porque es como que el escritor está clamando desde lo profundo delante de Dios y está esperando el perdón de sus pecados. Si Dios se pusiera en juez y nos señalara todos nuestros errores, nuestros pecados, nuestras iniquidades, nos llenaríamos de desesperanza. Pero como Él no se pone en juez para juzgarnos y señalar nuestras faltas, sino nos redime de toda iniquidad, nos inspira con la esperanza. Así que tenemos un Dios poderoso y maravilloso que nos ama y tiene misericordia de nosotros. Este salmo ha sido denominado De Profundis por las palabras con que se inicia en la Vulgata de lo profundo, ¿no? Que es como estábamos leyendo. El salmista expresa un hondo lamento de arrepentimiento, pero no solamente por su sentimiento personal, sino que también siente un gran dolor por los pecados de todo el pueblo. Así que no solamente él clama de lo profundo por él, por su situación personal, sino está clamando de lo profundo también por los pecados de todo el pueblo. El versículo 1 nos dice, de lo profundo, oh Jehová, a ti clamo. Muchas veces nos encontramos en lo profundo, ¿no? A veces
tenemos esa expresión, estoy en el fondo del mar o de lo profundo del mar, cuando nos queremos referir a que nos encontramos en un aprieto, en una situación límite o en un gran problema, ¿no? Muchas veces decimos así cuando nos encontramos apretados por alguna situación. Y si leemos el Salmo 124:4, ahí dice, entonces nos habrían inundado las aguas, sobre nuestra alma hubiera pasado el torrente. ¿Cuántas veces nos hallamos en lo profundo del mar? Clamamos desde lo profundo. Pero aún desde lo profundo tenemos el gran privilegio de poder clamar a Dios. ¿Podemos clamar a Dios cuando nos encontramos en apuros y en aprietos? Sí, clamamos porque sabemos que Dios nos oye, que nos ama y que tiene misericordia de nosotros. Entonces, Él es el único que puede impedir que caigamos más profundo o que caigamos más hondo. Y está también preparado y dispuesto a ayudarnos, a tendernos la mano y sacarnos del pozo profundo y cenagoso, como dice en el Salmo 40 y el versículo 2, la primera parte, y me hizo sacar del pozo de la desesperación del lodo cenagoso. Entonces, tenemos un gran privilegio, porque el Señor no está para acusarnos, para señalarnos o para juzgarnos, sino Él, con su gran amor, es un Padre amoroso que nos tiende su mano y nos rescata de lo profundo, del lugar donde nos encontramos. Según indica el contexto de este salmo, el contexto en el que fue escrito, la aflicción del salmista no se debía a que estaba perseguido o estaba con alguna opresión exterior, sino que era su conciencia que estaba señalando sus pecados y sus faltas. Y es por eso que él clamaba de lo profundo. El problema no venía de afuera, venía de adentro. ¿Y cuántas veces nos pasa a nosotros? Que los problemas de afuera, bueno, como sea, se solucionan y salimos a flote. Pero cuando el problema está adentro, qué difícil que es. Si no fuera por la mano poderosa de nuestro Señor, ¿cómo haríamos? Pero gracias a Dios que lo tenemos a Él, que siempre está dispuesto a tendernos su mano. Y así continúa diciendo el versículo 2, Señor, oye mi voz, estén atentos tus oídos a la voz de mi súplica. Fíjense con qué vehemencia y con qué clamor el salmista le pedía a Dios de lo profundo, que lo librara, que escuchara su voz y que estuvieran atentos los oídos de Dios a la voz de su súplica. Como nosotros también clamamos a nuestro Dios para que nos escuche y para que sus oídos estén atentos a nuestra súplica. Entonces aquí el escritor clama a Adonai como su amo y Señor, pidiendo que escuche su voz, sabiendo que para Dios escuchar a su pueblo es también ayudarlo. Y preparando el Salmo decía que muchas veces es más importante que Dios nos escuche a que nos responda, ¿no? Es importante que Él escuche nuestra necesidad y nuestra petición, porque cuando Él cree conveniente o cree que es oportuno para nosotros, ahí viene la respuesta. Amén. El versículo 3 dice, si mirares a los pecados, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse? Esta palabra del hebreo ya
significa que Él tiene existencia en sí mismo, una forma abreviada del nombre divino Jehová o Yahvé, inclusive del tetragrama original que no tiene vocales para que no pudiera ser pronunciado y tiene las cuatro letras, la Y, la H, la W y la H. Qué interesante. Ja es una abreviación y significa el que tiene existencia en sí mismo. Yo soy, dijo Dios, el que soy. Amén. El llamar a Dios dos veces, Yahvé y Adonai, como lo menciona en el versículo 2 que recién escuchamos, en tan breve espacio indica la urgencia de su clamor ante el sentimiento de pavor, de temor por la majestuosa santidad de Dios y su ira contra el pecado. Ante el tribunal de Dios nadie puede, como dice el versículo, mantenerse en pie para justificarse. La palabra traducida como mirares es literalmente observar o vigilar, como en el Salmo 136, que también dice y usa esa misma palabra que la veremos un poquito más adelante. Y aquí parece significar el tomar registro o mantener en la memoria. Es cierto, el Señor mira toda iniquidad porque el Señor conoce cuál es nuestra condición, Él sabe cuál es nuestra condición. Pero Él no marca ninguna iniquidad en sus hijos para condenarnos por ella. Así que el significado del Salmo es que si el Señor fuera a marcar los pecados con un ojo crítico y severo como juez para cargarlo sobre la persona que lo cometió, ningún hombre podría resistirlo. Si fueran consideradas cada una de nuestras desviaciones en pensamiento, en palabra y acción de su santa ley, y si fuéramos llamados a juicio por todas nuestras infidelidades, tanto de corazón como en nuestras vidas, nuestras acciones, oh Señor, ¿quién podría, como dice el Salmo, mantenerse? ¿Quién podría mantenerse? ¿Quién podría resistir semejante juicio? Amén. El salmista da cuenta de que si el Señor hiciera un seguimiento de los pecados, nadie podría estar delante de su presencia, nadie podría estar delante de Él. Nunca podríamos ser justificados. Solo a la clemencia de Dios se puede apelar para el perdón del pecado. El versículo 4 dice, pero en ti hay perdón. Aquí cambia el tono. En ti hay perdón para que seas reverenciado. El salmista expresa su confianza en que Dios es por naturaleza perdonador. Y dice, pero en ti hay perdón. Y cuando recibe el perdón brota espontáneamente un temor reverencial, filial y amoroso ante la maravillosa bondad de ese Dios lleno de misericordia. Qué grande, ¿no? La gracia de Dios obrando en nuestra vida. Dios otorga su perdón para que quienes hayamos sido de ese modo restaurados, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y con reverencia, como dice el texto de Hebreos capítulo 12, el versículo 28. Puede que no encontremos perdón en las personas, y esto es muy probable. Puede que tu esposo o tu esposa, si has actuado en forma incorrecta, puede que no perdonarte. Puede que tus hijos no te perdonen. O tal vez que tus hermanos no te perdonen. Tus compañeros de trabajo pueden no perdonarte. Es posible que tú mismo no te perdones. Y es posible que nosotros mismos no nos perdonemos. ¿Cuántas veces pasa esto? Que la persona está en una situación tal y se siente tan indigno que realmente no deja que la gracia de Dios pueda actuar. Pero hay alguien que sí lo hará. Hay alguien que sí nos perdonará. Y ese es el Señor. Si te arrepientes y confiesas tus pecados y clamas a Él, como dice el Salmo, desde lo profundo de tu corazón, obtendrás el perdón.
El Salmo 32, 5 dice, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Qué maravilloso que podamos realmente abrir nuestro corazón. Sabemos que Él conoce cuáles son nuestras fallas, nuestros problemas, pero Él está dispuesto y se ha revelado como ese Dios maravilloso de gracia, de perdón, de misericordia, para que nosotros podamos, como hemos escuchado, realmente tener una esperanza en nuestro corazón. Amén. De que el Señor es poderoso, es bondadoso para poder perdonar nuestra maldad si clamamos a Él desde lo profundo de nuestro corazón y con sinceridad y arrepentimiento en la presencia de Dios. Amén. Seguimos con los versículos 5 y 6. Esperé yo a Jehová, esperó mi alma, en su palabra he esperado. Mi alma espera a Jehová, más que los centinelas a la mañana, más que los vigilantes a la mañana. Dice que como consecuencia de la oración y el reconocimiento anterior, el salmista expresa ahora su esperanza en Jehová y en su palabra. Nosotros tenemos confianza y esperanza en la palabra, porque la leemos, la comprendemos y sabemos que es fiel y verdadera, porque Dios es fiel y verdadero. Como el salmista esperaba y confiaba en la palabra, que le perdonaría los pecados y que lo libraría de los apuros. Podemos decir que el Señor nos perdona nuestros pecados y nos libra de todos los apuros y las apreturas por las que pasamos, pero sí tenemos que tener un corazón sincero y abierto y un deseo, ¿no?, de expresar nuestro error, de reconocerlo, y Él nos perdona. El salmista expresa su decisión de esperar a Jehová. Él sabe que cuando espera a Jehová recibe la respuesta. Nosotros sabemos que cuando esperamos que el Señor obre, Él obra en nuestros corazones. Dice, tal es la confianza del escritor del Salmo en la misericordia divina, que coloca su caso en las manos de Dios y se somete enteramente a su misericordia. Y bueno, nosotros esto lo sabemos, muchas veces lo escuchamos en las predicaciones, ¿no? Que debemos dejar nuestro caso, nuestras cargas, nuestros problemas del corazón, nuestras raíces de amargura, nuestras angustias y todo lo que pueda haber dentro de nuestro corazón, ponerlo en las manos de Dios, como hizo el salmista, puso el caso en las manos de Dios, sabiendo y esperando en que Dios a su tiempo obrara y diera la respuesta. La base de esta confianza es la propia palabra de promesa de Dios. Sabemos que Dios promete y que Dios cumple, porque como dijimos antes, Él es fiel y verdadero. Y en el Salmo 42:5 nos dice, ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Tenemos que esperar en el Señor. Debemos esperar en el Señor. Pero la espera no tiene que ser pasiva, una espera, bueno, estoy esperando en el Señor. No, debe ser una espera activa, expectante, con fe y confianza en la palabra del Señor, sabiendo que en su momento y a su tiempo, cuando Él los disponga, la respuesta llegará. Dice que debe ser expectante como el vigía que está haciendo guardia y observa el cielo esperando
durante toda la noche ver la primera luz del amanecer, la primera luz de la mañana. Sin embargo, aquí vemos que el salmista tenía tanta confianza puesta en el Señor que decía: mi esperanza en el Señor es mayor que la de la atalaya que vigila el amanecer. Y nuestra confianza en Dios debe ser grande, debe ser amplia, porque Él no nos deja sin respuesta. A su tiempo viene la respuesta del Señor. Si bien la noche puede ser larga, o el momento de angustia o de apretura puede ser largo, la alegría llega por la mañana, como el coro que cantamos, ¿no? Fuera la tristeza puede durar toda la noche, la alegría del Señor llega al amanecer. Puede que pasemos por una noche oscura y turbulenta y al amanecer encontremos la esperanza y la respuesta de Dios. El pensamiento expresado de este versículo es que debemos ser pacientes, debemos esperar en el Señor. Esperé a Jehová, esperé al Señor, espero su respuesta y saber esperar en la misericordia de Dios. Dios es misericordioso y, como dije antes, a veces no llega la respuesta en el momento, pero debemos ser pacientes y esperar, porque el Señor tiene su tiempo, porque después hace la obra perfecta y completa. Lo importante es tener nuestro corazón abierto, un corazón arrepentido delante de Dios si hemos hecho algo que le desagradó o que le ofendió a Dios, reconocer nuestro error y saber esperar, porque el perdón llega. Dice, y podemos estar seguros que cuando esperamos y confiamos, la respuesta llegará. Amén. Amén. El versículo 7 dice: espere Israel a Jehová, porque en Jehová hay misericordia y abundante redención con él. Qué hermoso esto, ¿no? Espere Israel a Jehová. Y le dice ¿por qué? Porque en Jehová hay misericordia. Amén. Amor, favor inmerecido. Es ese amor maravilloso de Dios que, aunque no lo merezcamos, si realmente nos humillamos ante Él y lo buscamos de corazón, seguramente el Señor se mostrará en nuestras vidas. Con este versículo la frase cambia de ser personal. Hasta ahora habíamos visto de que Él habla de la esperanza personal, pero ahora le está diciendo al pueblo, ¿no? Se dirige al pueblo y le dice que ellos deben esperar en el Señor. Amén. Lo que el salmista aprendió al esperar en Dios y al confiar en Él desde esas profundidades, como hemos visto en el principio del Salmo, es ahora puesto en práctica al llamar a Israel a poner su esperanza y su confianza en el Señor. Qué hermoso, ¿no? Que a veces la esperanza propia y personal puede ayudarnos a alentar a otros. Amén. Puede esa experiencia que ha sido de bendición para nuestra vida ser de bendición para la vida de aquellos a los cuales le estamos anunciando el mensaje de Dios. En este sentido, esa experiencia ahora estaba puesta en práctica, llevada a la vida de aquellos que realmente constituían el pueblo del Señor en ese tiempo. El salmista pone su fe y su esperanza en el Señor mismo, no en la misericordia o redención que Dios traerá. Miren que hay un pensamiento muy finito aquí. Él ahora está mirando al dador antes que a la dádiva. No busque la bendición, busque de quien procede la bendición. Y esto realmente es algo tan importante. Muchas veces estamos tan interesados en la bendición. Nuestra vista
puesta en el bien que queremos recibir, pero en realidad el enfoque debe estar en quién puede realmente realizar esa obra en nuestra vida. Como dice el texto que hemos leído, qué importante, ¿no?, que podamos realmente mirar al dador antes que a la dádiva. Si miramos al Señor, de quien procede toda bendición, porque dice la Biblia, toda buena dádiva, todo don perfecto viene del Señor, el Padre de las luces, en quien no hay sombra de variación, no hay mudanza, no hay cambio. Entonces, que podamos tener nuestros ojos en el Señor y esperar en el Señor con nuestros ojos, como dice la palabra, puestos los ojos en Jesús, que es el autor, que es el consumador de la fe. Lo que el salmista había aprendido en su vida personal, ahora puede ponerlo en aplicación para toda la nación. Cuando el pueblo se humilla ante Dios, hay misericordia y abundante redención, tanto para el individuo, es decir, para la persona en particular, como también para toda la comunidad, para todo el pueblo. Hay un hermoso texto que creo que todos conocemos, 2 de Crónicas 7:14, que dice, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Qué hermoso, ¿no? Gloria a Dios. Que tenemos este Dios maravilloso. Si podemos realmente buscar al Señor, como dice la palabra, estar en la presencia de Dios e invocar su nombre, orar, buscar su rostro, seguramente el Señor se manifestará con poder en nuestras vidas. Son muchos, son grandes nuestros pecados. Bueno, con Dios hay misericordia, una misericordia muy grande, una misericordia eterna, desde la eternidad, dice la palabra, hasta la eternidad. Son muchos nuestros pecados. Y bueno, dice el texto que leímos del mismo versículo, que hay abundante redención con Él. Qué importante esto, ¿no? Qué bendición esto. En Romanos 5:20 dice, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Qué hermoso. Pueden ser grandes los pecados o pueden ser muchos, pero mucho más grande es la misericordia del Señor y mucho más abundante la gracia del Señor sobre nuestra vida. ¿Tenemos esta confianza puesta en el Señor? Dios quiera que sí. El último versículo dice, y Él redimirá a Israel de todos sus pecados. El hebreo dice, Él es Él mismo quien redimirá a Israel. Es importante, es interesante esta observación. El énfasis está puesto en el pronombre. Es Él mismo quien redimirá a Israel. El énfasis está puesto en Él. Amén. En Dios. Amén. Es Jehová mismo en persona quien proveerá el precio del rescate, quien pagará la fianza, como dice el Salmo, sacándole de dentro de sus iniquidades. Es importante enfocarnos en el Señor. El salmista estaba totalmente enfocado en el Señor. Si miraba sus propios pecados, se sentía en lo profundo del mar. Se sentía con la desesperanza, la angustia, el pavor, pero podía realmente confiar en la naturaleza de Dios, en el carácter misericordioso, bondadoso de Dios, y saber que realmente, si bien por un lado al mirar los pecados y al mirar las faltas y los yerros de su propia vida, podía sentirse desesperanzado, porque Dios es un Dios justo, Él es el juez, sin embargo, Él es el Dios de toda misericordia. Viene a mi mente el texto en la oración de Habacuc que dijo, en el día de la ira, acuérdate de la misericordia. Amén. En el día del juicio, el Señor seguramente se acordará de la misericordia. Y aún en los momentos más difíciles de nuestra vida, el Señor nos estará dando la oportunidad de ser objetos de su misericordia, de su gracia, de su perdón, de su redención. Que el Señor nos ayude para que podamos realmente enfocar nuestros ojos, nuestro corazón, nuestra alma en el Señor, porque de Él procede
la bendición hacia nuestras vidas. Amén. Gloria a Dios. Y hasta aquí el salmo de hoy, tan hermoso, que dejó una enseñanza tan maravillosa. Así que ahora vamos a orar pidiendo a Dios que selle esta palabra y que quede en nuestros corazones. La frase. Y la frase que vamos a dejar para el día de hoy: mi alma espera a Jehová. ¿Lo decimos todos juntos? Mi alma espera a Jehová. Gloria al Señor. Gracias a Dios. Señor, te damos muchas gracias. Porque, Señor, Amén. Sabemos que tú eres grande en misericordia, en amor. Como oró el profeta Daniel, Señor. Nosotros también oramos. Señor, no elevamos nuestras oraciones confiados en nuestras justicias, sino en tus muchas misericordias. Amén. Señor, ayúdanos, Padre, que podamos mantenernos enfocados en ti, Señor, que eres el dador de todo bien, de toda bendición, de toda gracia, Gloria de toda a tu misericordia. nombre. Ayúdanos, Señor, a poder realmente confiar de la manera que el salmista confiaba en ti, para llenar nuestro corazón de esta bendita y gloriosa esperanza. Gracias te damos, Señor, por tu gran amor y por tu gran misericordia derramada en nuestras vidas y en nuestros corazones. Gracias, Señor, porque aún en medio de los errores, de nuestros pecados y de nuestras equivocaciones, sabemos que vos sos un Dios de amor y de misericordia, dispuesto a perdonarnos y dispuesto a ayudarnos. Señor, toca nuestras vidas y toca nuestros corazones para que tengamos un corazón sincero y abierto, que no escondamos ninguna cosa oscura en él, sino que todo lo saquemos a luz para que vos tengas la oportunidad, Señor, de perdonarnos y de librarnos, Señor. Ponemos nuestras vidas en tus manos para que de esta manera podamos ser de enseñanza para otros, Señor, y de bendición a tantos otros que no te conocen y que están pasando o viviendo en este mundo por situaciones similares, Señor, para que así podamos ayudar al que sufre, al que padece. Y vos, que sos un Dios perdonador, puedas perdonar a todo aquel que se acerca a tu presencia. Ponemos nuestras vidas en tus manos, la vida de nuestros queridos hermanos que están en sus hogares en este momento y la vida de todas aquellas personas que en este momento nos están escuchando, Señor, y están viendo nuestra transmisión. Todo lo ponemos en tus manos para la gloria, la honra y la alabanza de tu nombre. Amén. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Gloria Jesús. a Dios. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Mi alma espera a Jehová. Gloria al Señor. Antes de despedirnos, les quiero decir que a partir del domingo 15, es decir, el domingo próximo, nuestra transmisión o nuestras transmisiones del día domingo van a cambiar de horario. El desayuno, que lo hicimos hasta ahora a las 10:30, a partir del domingo 15 de noviembre va a ser a las 10 horas. Y la reunión de la noche, que la estuvimos haciendo hasta ahora a las 22, va a pasar a las 21. Así que vamos a anunciarlo a lo largo de toda la semana para que no se olviden, y así el domingo próximo vamos a tener nuestros cambios de horario. Más allá de que las transmisiones de lunes a viernes, todas esas van a seguir siendo a las 22. Solamente cambian las 2 del domingo, el desayuno y la reunión de la noche. Los amamos en el amor de Cristo y deseamos que tengan un día bendecido en el amor del Señor. Y los esperamos luego, hoy todavía a las 22 horas, para compartir esta reunión maravillosa donde podemos estar juntos cantando, alabando al Señor, poder estar orando por las necesidades, orando por todo lo que realmente es tan importante para nuestra vida, como también recibiendo el mensaje y la palabra del Señor.
Así que los esperamos luego 22 horas y acuérdense que a partir de la próxima semana, el domingo, las reuniones serán a las 10 de la mañana el desayuno y a las 21 horas la reunión del domingo por la noche. Que Dios los bendiga ricamente, que tengan un hermoso día del Señor. Que la gracia del Señor esté sobre ustedes. Gloria a Dios.